a ver el funcionamiento del ciclo frigorífico completo. Para ello nos vamos a ayudar de esta maqueta que la hizo nuestro amigo Pablo Fernández, al cual desde aquí saludamos y le damos las gracias. Como podéis ver, está todo seccionado y vamos a explicar todo el funcionamiento del ciclo frigorífico desde el compresor, pasando por cada uno de los elementos, nos iremos deteniendo en cada uno de ellos, hasta volver otra vez al compresor. Esta máquina no es real, hemos cogido un montón de elementos y los hemos colocado ahí porque son elementos muy típicos en el mundo del frío, ¿vale? Pero esta máquina no existe. De hecho, lleva un compresor hermético, un separador de aceite, y yo nunca he visto un separador de aceite después de un compresor hermético. Pero es muy didáctica y podemos aprender mucho de ella. Así que vamos a empezar por el compresor. Aquí podemos ver el compresor hermético. En la parte de abajo vemos que tiene el motor eléctrico y en la parte de arriba la parte de compresión mecánica con su pistón. El aceite del compresor estaría aquí abajo y el compresor lo que hace es aspirar vapores, comprimirlos y descargarlos. Entonces vamos a empezar por el tubo de descarga. Por este tubo, al que le llamamos tubo de descarga, saldrían esos vapores calientes a alta presión. En este mismo tubo nos encontramos con un manómetro que nos indica la presión en descarga, es decir, el manómetro de alta, de color rojo. También tenemos el presostato de alta de seguridad. Sabemos que es de seguridad porque tiene un botón de rearme manual. La misión del presostato de alta de seguridad sería, si la presión en la zona de alta supera un valor peligroso, cortaría el suministro eléctrico y nos daría una señal de alarma. Continuamos por estos gases calientes a alta presión que entran en el separador de aceite. Este elemento va haciendo que el aceite se deposite en las paredes y se vaya acumulando en el fondo, y los vapores a alta presión calientes salen por el tubo de salida sin aceite. Todo ese aceite que está quedándose acumulado en el fondo va subiendo de nivel y llega un momento en que levanta esta boya y acciona una válvula de boya o grifo de boya, permitiendo que este aceite que está empujado por la alta presión de descarga salga por el tubo de retorno de aceite. Es decir, por este tubo el aceite vuelve hacia la zona de aspiración, hacia la zona de baja del compresor. Si en lugar de ser un compresor hermético fuese un semihermético, pues este tubo de retorno iría directo al cárter del compresor. No es el caso. Del separador de aceite sale vapor caliente a alta presión. Estos vapores calientes a alta presión van camino del condensador. Cuando llegan al condensador se encuentran con un serpentín. En este caso el aire es el medio que utilizamos para enfriar estos vapores calientes que vienen del compresor. Entonces el refrigerante en forma de vapor caliente, al circular por dentro de este serpentín, pues se encuentra con que el aire que es forzado por el ventilador le está robando calorías a ese vapor. Al robarle calorías, pues cambia de estado a la temperatura de condensación y a la presión de condensación, de tal forma que entra 100% vapor caliente a alta presión y sale 100% líquido que ya no está tan caliente, porque se supone que se tiene que haber subenfriado en el último tramo del condensador. Por el tubo de salida del condensador tenemos 100% líquido, que es empujado por esa alta presión y continúa por esta tubería, a la que ahora llamamos tubería de líquido, alta presión, camino del recipiente de líquido. El líquido entra en este recipiente y puede alcanzar como máximo, o debería de alcanzar como máximo, un nivel de un 80 o un 85% de la capacidad de este depósito, de este recipiente. El nivel de líquido podría ir variando a lo largo del año en función de la demanda de líquido de la cámara frigorífica. Habrá ocasiones en las que la cámara frigorífica demande mucho líquido porque haya una gran carga térmica dentro de la cámara, en verano, y habrá ocasiones, por ejemplo en invierno o periodos muy largos en los que no se abre la cámara, en los que hay menos demanda de líquido por parte de la cámara, entonces quizá el nivel de líquido sea más alto. Siempre va a salir líquido de este recipiente, porque como hay una varilla para el tubo de salida, lo coge del fondo. Lo coge del fondo, entonces siempre va a salir líquido. Este líquido va a salir a través de la válvula de servicio de líquido.
Esta válvula de servicio debe estar siempre abierta y con el capuchón puesto. Continuaría camino del filtro deshidratador. Entre el recipiente de líquido y el filtro deshidratador suele estar o debería estar la toma de carga. Una toma SAE de 1/4 con una válvula de cierre manual. Esta toma de carga se utiliza cuando tienes que hacer una carga de refrigerantes que son mezclas ceotrópicas. Las mezclas ceotrópicas hay que cargarlas siempre en fase líquida. Entonces esta toma de carga viene perfecta para eso. El líquido pasa por el filtro deshidratador. El filtro deshidratador retiene la humedad y los ácidos que pudieran haber en el refrigerante líquido. Si este filtro deshidratador estuviese saturado, produciría una mayor pérdida de carga. Y eso se puede distinguir fácilmente porque si tocas con las manos el tubo antes del filtro y el tubo después del filtro, notas como después del filtro está más frío. Eso es porque está haciendo un poco de expansión ahí dentro debido a que está tan saturado que supone una restricción al paso del líquido. Si tú notas esa diferencia de temperaturas, el filtro deshidratador está saturado y habría que sustituirlo. Continuamos con el líquido a alta presión y ahora nos encontramos con el visor de líquido o mirilla. Aquí hay una ventana de cristal en la que podemos ver el paso del líquido y podemos ver si contiene burbujas. También llevan un indicador de humedad. Si el sistema está húmedo o está seco, pues cambia de color y puede estar verde o amarillo y así nos indica si hay humedad en el sistema. En el caso de que nos indicara que hay humedad en el sistema, puede ser debido a que el filtro deshidratador que hay antes ya esté saturado y no sea capaz de retener más humedad. Eso significa que hay que cambiar el filtro deshidratador. Continuamos con la línea de líquido y llegamos a la electroválvula de líquido. Se pone como seguridad mínima de líquido. Suelen estar controladas por el mismo termostato de cámara. Es decir, si el termostato de cámara detecta que es necesario enfriar la cámara, pues ese mismo termostato es el que envía corriente a la electroválvula de líquido. Entonces esta electroválvula se abre y permite que fluya el líquido hacia la válvula de expansión. Esto lleva una válvula solenoide y esto está normalmente cerrado por un muelle. Cuando recibe corriente permite el paso del líquido hacia la siguiente etapa. Una vez que esta electroválvula está abierta, el líquido continúa camino de la válvula de expansión. El líquido entraría en la válvula de expansión por la parte de abajo, atravesando el orificio calibrado y saldría hacia el evaporador. La válvula de expansión, como podéis ver, esta que está seccionada, tiene un bulbo que está colocado con una abrazadera metálica en el tubo de salida del evaporador. Dentro de ese bulbo hay un poco de refrigerante y ese refrigerante que hay dentro del bulbo, según la temperatura que haya en el tubo de salida del evaporador, puede sufrir mayor o menor presión. Esa presión de la que estamos hablando es la presión del bulbo. A través de este capilar empujaría a la parte de arriba del diafragma de la válvula de expansión. Eso hace que el diafragma sube o baja en función del resultado de esas fuerzas. Si el diafragma baja, pues la aguja que está en el tren termostático baja también y pincha el orificio calibrado, haciendo que salga más líquido hacia el evaporador. En el momento en el que el líquido ha salido del orificio calibrado, ya estamos en baja presión, con lo cual tenemos líquido a baja presión en este punto de la válvula de expansión, que va camino del evaporador. El evaporador es un serpentín con aletas en el que se está entrando mucho líquido refrigerante y este líquido está hirviendo porque está robando calorías del ambiente. Como es un líquido que ahora está a baja presión, su punto de ebullición es muy bajo, entonces está muy frío. Al estar tan frío, roba calorías del ambiente, enfriando las aletas del evaporador. Esas calorías que roba del ambiente producen el cambio de estado en ese líquido, de tal forma que debería de salir 100% vapor, no debería de salir líquido del evaporador. Todo este líquido es aspirado por el compresor. Ya estamos en la línea de aspiración. Aquí tenemos vapor a baja presión. A partir de este punto, si es una cámara frigorífica,
Esta tubería de aspiración debería estar calorifugada, es decir, debería tener un aislante térmico, lo que llamamos coquilla, desde aquí hasta el compresor. El gas es aspirado por el compresor y en esta línea de baja podemos ver un manómetro de baja y un presostato de baja. Este presostato de baja estará ajustado para ordenar al compresor que arranque o pare en función de la consigna que le hayan ajustado. Los gases son aspirados por el compresor, los vapores llegan al acumulador de succión por la parte de arriba. Si viniera algo de líquido, pues caería al fondo de este recipiente. Y los vapores que salen de este recipiente salen por esta parte de aquí arriba. De tal forma que el compresor está aspirando de la parte de arriba de este acumulador de succión. El tubo de salida tiene forma de U y coge los vapores de arriba. En la parte de abajo de esta curva, de esta U, hay un orificio pequeño para facilitar el retorno de aceite. Si se fuera acumulando aceite en el fondo de este depósito acumulador de succión, pues a través de ese pequeño orificio podría ser aspirado el aceite hacia el compresor. Si se acumulara líquido en el fondo de este acumulador de succión, a través de ese pequeño orificio también sería aspirado ese líquido. Teniendo en cuenta que el diámetro del tubo es mucho mayor en el punto donde entra el vapor con respecto a ese pequeño orificio, se produciría como si fuera una vaporización. Entonces, todos esos vapores aspirados salen del acumulador de succión sin líquido, aspirados por el compresor, y por este tubo de aspiración llegamos al compresor donde se cierra el ciclo. Hemos empezado el ciclo por la descarga, hemos recorrido todo el sistema y acabamos otra vez en el tubo de aspiración. Y de esta forma hemos visto todo el ciclo de la máquina frigorífica, desde la descarga hasta la aspiración.